Aragón no reconozca la obra de Ángel Conte y créanme que no soy obsequioso. Créanme que yo nunca he tomado café con Ángel Conte. Nunca he comido con él. Nunca. Nunca nos hemos llamado por teléfono. Nunca. O sea, no tengo ninguna necesidad por qué donarle la píldora a este señor. Algunos me dicen, algunos amigos, es como el Carlos Bollero de la crítica literaria. Ángel se merece el premio de las letras aragonesas. Después Carlos Castaños, lo den a Carlos. Pero primero eso. Entonces, estaría muy bien que la Casa de Aragón le propusiera de una manera oficial, mediante esas cartas. Yo lo he hecho con otro escritor hace 8 o 10 años, al final se la acabaron dando una carta donde solicita para Ángel Conte Cascaro el premio de las letras aragonesas, que reconoce toda una obra, no un libro. Naturalmente ellos lo estudian, naturalmente intervienen fenómenos literarios y muchas veces más políticos, pero con la suficiente oportuna presión acaba saliendo. Si no el primer año, el segundo, y si no el tercero. Y sería el cuarto. Pero no hay que... Si algo nos ha enseñado este señor es la palabra resistencia. Hay que resistir, no hay que tirar la toalla. Entonces, yo inclusive hasta pondría, es una sugerencia, hasta pondría inclusive una hoja ahí para todo aquel en la recepción o en donde fuera o en la cafetería que quiera firmar un encabezamiento. Solicitamos el premio de las letras aragonesas para Ángel Conte, se firma y se pone el DNI de cada uno. Se reúnen 50, 80, 100 firmas, se hace, porque insisto que no soy obsequioso, al contrario, soy una persona que me precio de ganarme muy a gusto enemigos, porque cuando veo que un poeta es malo se lo digo en la cara, casi siempre, no se lo digo por detrás. Ángel Conte lo merece. Señoras y señores, Ángel Conte.